Excelentísimo señor director da Escola de Magistratura Federal da Primeira Rexión, desembargador federal Antonio Sousa Prudente. Excelentísimas señoras y señores, amigas y amigos, buenas tardes. Voy a disculparme porque voy a hablar en español. Entendo moito ben o portugués, pero que falo este portuñol que están ouvindo agora. E penso que é pior que falar español. Dificulta máis a comprensión. Paso, por tanto, a hablar en español e intentaré facelo devagar, hacerlo despacio. Se vou nun momento moito deprisa, unha man así na sala non me molesta para que vaya máis devagar. Eu tendo a falar un pouco rápido, según dicen. Eu non noto, pero dicen que é así. En primer lugar, mi gratitud al excelentísimo señor director de la escuela, al señor desembargador, a quien tuve el honor y la honra de conocer en Salamanca en el postdoctorado que está realizando y que me ha invitado a estar aquí. A la escuela, al coordinador de la organización, al coordinador científico y a la coordinadora Gabriela, que me atendió en estos días y que lo hizo con generosidad, con una enorme eficacia y con, sobre todo, una enorme paciencia conmigo. Me ayudó mucho. Creo que no está con nosotros esta tarde, pero no quiero olvidarlo porque sé que tenía una cosa que le impedía al desembargador Casio Núñez Márquez, que es mi postdoctorando en este momento en la Universidad de Salamanca, por sus elogiosas y cariñosas palabras de la mañana y porque apareció en el aeropuerto, a pesar de que tenía 1000 cosas para acompañarme. En primer lugar, quiero, antes de iniciar la palestra, felicitar a la Escuela de Magistrados por su dinamismo. Felicitarla porque veo que está preocupada por el tema de la formación permanente de los magistrados, tan importantes para el destino y la suerte de un país. Unos magistrados formados, unos magistrados competentes pueden hacer muchísimo por la transformación de la sociedad sobre la que operan. Y mi felicitación también porque conmemoren algo como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, porque conmemorar es hacer volver lo que se fue o bien mantener en donde está lo que está. Es decir, conmemorar es hacer vivir, conmemorar es consolidar. Y hace mucha falta consolidar la Declaración Universal de Derechos Humanos en este momento en Brasil y en el mundo. Y digo que en Brasil y en el mundo porque todas las personas que están aquí saben bien qué momento delicado vive el país, qué momento difícil, cuántas las amenazas a los derechos humanos y cuántos los prejuicios que agitan a una parte de la ciudadanía que sigue diciendo, incomprensiblemente visto desde fuera, que los derechos humanos son derechos para bandidos. Yo siempre digo que no hay un solo derecho humano que avale un delito. No hay un solo derecho humano que permita delinquir. Por el contrario, los derechos humanos tratan de instaurar una sociedad más justa y más libre de delitos. Pero no todo el mundo lo comprende. Por supuesto, yo sé que en este auditorio no hay problema. Es una fortuna y una suerte hablar hoy para él. Bien, yo había propuesto hablar del pasado y el presente de la Declaración de los Derechos Humanos. Y, en primer lugar, tengo que decir que, aunque bien sé, porque en la comida tuve ocasión de tener una excelente conversación con persona muy competente, que aquí hay quien sabe de historia y no solo de derecho, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar de toda la historia que nos conduce hasta la Declaración Universal. Voy a recordar que el discurso de los derechos humanos, podemos decir con seguridad hoy, nace en la Edad Moderna. Ya sé que habrá quien diga que es intemporal, pero yo soy de las que cree que nace en la Edad Moderna, y muchos lo creemos. Nace en la Edad Moderna, tiene hitos importantes en el siglo XVI, la Escuela de Salamanca, después el hito de la creación de los textos míticos fundantes de los derechos civiles con Locke, y después esos textos vitales que surgen en las revoluciones liberales que se producen entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esas revoluciones liberales cuyo
quizá episodio más conocido, pero no el único, es la Revolución Francesa, pero el pensamiento norteamericano, el generado durante la Guerra de la Independencia Americana, va a tener mucho que ver también, va a tener mucho peso en el texto que se va a producir después en la ONU en el año 48. No voy a hablar ni de esto ni del periodo de entreguerras, en que surgieron algunas iniciativas y se dieron algunos textos muy importantes en el plano constitucional para configurar ese discurso que después va a cristalizar en el año 48. Lo que me importa es que antes las posibilidades de crear un discurso internacional con repercusión internacional de derechos humanos eran muy escasas. Incluso la Sociedad de Naciones no se atrevió a imponer un discurso de derechos humanos. Habló del derecho de autodeterminación o de los derechos de las minorías, pero nunca se atrevió a imponer un discurso de los derechos humanos. Para que esto se produjera fue preciso la Segunda Guerra Mundial, que resucitó un languideciente justnaturalismo de épocas anteriores. Aunque el discurso de los derechos humanos no tiene necesariamente por qué ser justnaturalista. Hay también un discurso justpositivista de los derechos humanos, el derecho público internacional de los derechos humanos, incluso proporciona un asidero más sólido que el derecho natural, porque son derechos con fuerza vinculantes los que se formulan en este discurso. Bien, por tanto, ¿cuándo realmente surge la oportunidad de construir un discurso que tenga una dimensión realmente internacional? Los franceses lo habían soñado y, de alguna manera, los americanos antes también habían soñado con darle una dimensión internacional a su discurso. Nada menos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos quería legitimar ante el mundo entero lo que estaban haciendo los colonos cuando rompían con Gran Bretaña. También la Revolución Francesa tuvo su proyecto universalizador. Pero eran proyectos, no se podía conseguir otra cosa hasta que existió una organización internacional dispuesta a respaldar un discurso de este tipo. Los precedentes más inmediatos, en los que me voy a detener algo más que en los precedentes remotos, porque no he venido aquí a dar una lección de historia, he venido a intentar entender qué es este texto que tenemos delante, qué es este texto de la Declaración Universal del año 48, los precedentes más inmediatos están en un discurso que pronuncia un presidente de los Estados Unidos, o ironía, porque los presidentes de los Estados Unidos creen poco en los derechos humanos por lo general, a lo largo de la historia, poco. Este presidente parece que creía, no tuvo tiempo de demostrar otra cosa. Era Roosevelt, ¿verdad? Roosevelt pronuncia un discurso, el llamado discurso de las 4 libertades, en el año 1941, ante el Congreso de los Estados Unidos, en que dice, ya la guerra ha estallado, ¿verdad? Todavía Estados Unidos no ha entrado en la guerra, pero él dice que hay que instaurar un mundo en que haya 4 libertades. Es el famoso discurso de las 4 libertades. La libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad del miedo y la libertad de la miseria. La libertad del miedo se construiría mediante el desarme. Una ironía, porque no lo hemos llegado a conseguir nunca, ¿verdad? La libertad de la miseria se conseguiría instaurando un sistema de cooperación económica y social e introduciendo niveles de bienestar social en el mundo. Bien, este texto fue fundamental y es citado siempre, el discurso de las 4 libertades, porque se supone que cuando se cree una organización internacional que se ocupe de acabar con la inseguridad y de traer la paz, de eliminar la guerra y de instaurar la seguridad, ese organismo tendrá que apoyarse en los derechos humanos en general, y no solo en los derechos civiles y políticos, sino también en la libertad de la miseria, en la libertad de los problemas socioeconómicos, en la libertad de la pobreza, en liberar a la gente de la pobreza. Por tanto, ya en el discurso de Roosevelt se habla de la necesidad de conciliar, o se anticipa de forma un tanto no explícita, pero se puede entrever, se habla de la necesidad de conciliar derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales, que va a ser algo en lo que la ONU insiste, sin llegar a hacerlo de verdad después nunca. Bien,
Voy a saltarme porque sé que hay poco tiempo y porque no quiero cansarles después de comer con un largo discurso en español. Voy a saltarme desde el año 41 hasta el año en que se prepara la creación de la ONU, toda una serie de trámites que van a conducir hasta 3 sucesivas conferencias internacionales, ya con los Estados Unidos metido en guerra, ya con los Estados Unidos participando de la Segunda Guerra Mundial. Va a haber una serie de conferencias internacionales en las cuales se va a plantear el tema de 2 cosas: crear la ONU y darle una plataforma, darle un discurso, darle unos principios compartidos por todos los países que se sumen a esta empresa. La última conferencia que nos interesa, no voy a entrar en las anteriores porque digo tenemos poco tiempo y estoy recortando un poco, es la de Yalta. Yalta se reúne, la conferencia de Yalta al final de la guerra, se reúne en el año 45, entre el 4 y el 11 de febrero del año 1945. Y en esta conferencia se decide convocar una conferencia específica, que es la Conferencia de San Francisco, para organizar la ONU. Y de esta Conferencia de San Francisco salió la Carta Fundamental de la ONU, la Carta de la organización firmada en aquel momento por 51 países el 26 de junio del año 1945, en vigor desde el día 24 de octubre. Este es el momento en que efectivamente vamos a tener una carta donde se crea, donde se dice cómo se van a organizar las Naciones Unidas. Y en esa carta ya aparece un compromiso con los derechos del hombre y con la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Esta igualdad de derechos luchan por ellas una serie de mujeres, de plenipotenciarias, una de ellas Berta Luz. Su archivo, por cierto, se ha quemado recientemente en el Museo de Río de Janeiro, una desgracia. Pero en este momento estas mujeres consiguen que se hable ya en la ONU de la igualdad de derechos de mujeres y de hombres y que se asuma como un principio de la ONU. Estos derechos del hombre y esta igualdad de derechos de mujeres y hombres tienen que venir acompañadas, se dice, con progreso social, libertad, no discriminación y cooperación económica y social de todas las naciones. Por tanto, estos principios aparecen en la Carta que estructura la ONU. Y la Carta crea un Consejo Económico y Social, y este Consejo Económico y Social se encarga de crear una Comisión de los Derechos del Hombre. Esta Comisión de los Derechos Humanos, perdón, porque los derechos del hombre no fue el término y además es importante que digamos que son derechos humanos, no del hombre. Una Comisión de Derechos Humanos. Tenía 18 miembros y esta comisión encarga a un comité más pequeño, de 8 miembros, el hacer un catálogo de derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta que la Carta de San Francisco decía que había que promover los derechos fundamentales, los derechos del hombre, pero no explicaba qué derechos eran esos. Y, por tanto, era necesario elaborar un catálogo donde se especificara qué derechos eran esos que, según la Carta Fundacional, de obligado cumplimiento para todos los miembros que la tienen que ratificar cuando entran como miembros de la ONU, esa Carta de obligado cumplimiento obliga, por tanto, con los derechos humanos. Pero así, no explica qué son. Y, claro, los derechos humanos son muchas cosas y hay muchos discursos distintos de los derechos humanos. Por tanto, era muy importante que se dijera a qué derechos humanos se refería la Carta de la ONU. Y para eso hay que hacer un catálogo. Y para eso hay que hacer lo que ellos pensaban al principio, era hacer un pacto, un convenio de obligado cumplimiento que los países ratificaran y, una vez ratificado, fuera de obligado cumplimiento para todos los estados que se adhirieran, que lo firmaran, se adhirieran o ratificaran este texto. Ese comité conviene recordar cómo estaba formado. En primer lugar, lo presidía Eleanor Roosevelt, teóricamente la esposa, digo teóricamente porque sabemos que no vivía con él hacía mucho tiempo. Roosevelt se enamoró de su secretaria y cuando Eleanor descubre esto, pues no se separan, pero realmente vivían separados de facto, no eran marido y mujer. Había tenido muchos hijos con ella, pero ese matrimonio era un matrimonio de conveniencia, no la veía. Cuando se hizo la Carta Atlántica, ella quedó feliz porque la había invitado al yate en donde se iba a ver con Churchill, y su descubrimiento fue que ni le hizo caso y simplemente era una tapadera, Eleanor Roosevelt, para hacer el contrato, el convenio con Churchill sobre cómo gestionar
la salida de la guerra. Pues bien, esta Eleanor Roosevelt no tenía realmente en la cabeza, conviene que lo sepamos, el modelo que tenía su marido. Su marido, cuando ella llega a este comité, acaba de morirse, está viuda, el marido se muere un tiempo antes, y Eleanor no tiene en la cabeza el modelo de Roosevelt de las 4 libertades. Lo que tiene en la cabeza Eleanor, que es mucho menos culta, aunque llegó a ser una mujer que se hizo a sí misma y llegó a tener un mérito grande, lo que tiene en la cabeza Eleanor Roosevelt es realmente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y llega a la conclusión de que hay que hacer una Carta de Derechos Humanos que sea, ella dice, un calco al papel carbón de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Hubiera sido un disparate, porque la Declaración de Independencia es un documento propagandístico con pocos contenidos y no hubiera servido a los fines que se proponía el comité. También estaba, felizmente, en el comité René Cassin. René Cassin, un embajador francés, culto, diplomático, con una capacidad para hacer equilibrios en la cuerda floja asombrosos, para ceder, para negociar, para llevar las cosas bien, para hacer lo que se pudiera con un talante voluntarista y posibilista. Había un representante del Líbano, que era Charles Malik. Estaba un chino del Kuomintang, que se llamaba Pen Chun Chang, que yo no sé si en Brasil se acuerda alguien de Pen Chun Chang, que fue una aportación muy interesante la que hizo. En España nadie conoce a Pen Chun Chang, la verdad, porque muchas veces lo que hicieron los chinos en la ONU se ha olvidado. Muy injustamente, por otra parte, porque este señor lo que hizo en el comité fue intentar que se sacara una carta no confuciana, como se ha dicho a veces, esto no era verdad, él no tenía, era un chino bastante aculturado, y él quería hacer una cosa donde se tuviera en cuenta a Asia y a Europa, no solo a Europa, y también a América, pero que fuera un discurso laico, que pudieran compartir todos los países. De modo que el intento de hacer una cosa laica, intercultural, viene en buena medida de Pen Chun Chang. Había también 2 soviéticos muy desesperados todo el tiempo en el comité, porque el comité no hacía lo que quería la Unión Soviética, que eran Bogomolov y Pavlov, 2 británicos, ni los voy a mencionar, son Duke Stone, pero vamos, no vamos a mencionarlos porque no tuvieron demasiada importancia. Estaba también un representante de Australia, Hodgson, y el director de la División de Derechos Humanos de la ONU, que se llamaba Humphrey. Entonces, estas son las 8 personas que realmente van a discutir cómo hacer una Carta de Derechos Humanos. Y el papel más importante lo desempeñaron Eleanor Roosevelt por su persistencia en que había que sacar adelante esta declaración, hubiera las dificultades que hubiera, René Cassin por su habilidad diplomática y negociadora, y Pen Chun Chang. Pen Chun Chang por este intento de hacer algo que pudieran utilizar todos los países de la Tierra con independencia de su religión. Y era muy importante que hubiera diplomáticos y que hubiera mediadores y que hubiera gente que entendiera la necesidad de llevar un pensamiento que pudiera ser compartido por todos los países, porque la Declaración Universal, la elaboración de la Declaración Universal fue, como dice, un espléndido libro de un escritor recientemente muerto, pero que escribe hace muchos años, se está reeditando hasta el 2003 han estado reeditando sus libros, que es Antoni Cassese. Antoni Cassese es un escritor italiano que hace un espléndido trabajo sobre la construcción de la Declaración Universal del 48. Y Antoni Cassese dice: la elaboración de la Declaración Universal, que hoy nos presenta la ONU como una conquista, algo fácil, fue un episodio de la Guerra Fría. Fue una verdadera campaña, fue una verdadera batalla campal. Fue tremendo la tensión que hubo cuando se elaboró el texto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los soviéticos estaban muy enfadados y era muy difícil reconciliar el espíritu de la Carta, de lo que querían hacer los países occidentales, con lo que quería hacer la Unión Soviética. Por una razón, llegó a asistir a todas las actividades, envió 2 representantes al comité, pero ya el asesor soviético de la UNESCO, Boris Techesko, que había sido preguntado acerca de si realmente en el mundo soviético podía haber un modelo de derechos humanos conciliable con el modelo occidental, Boris Techesko había dicho cosas muy interesantes que se suelen olvidar. Había dicho que en realidad los derechos humanos no podían ser concebidos en el mundo soviético como en el mundo occidental
porque para él solo se podían dar en un contexto de colectivización de los medios de producción. Solamente si se colectivizaban los medios de producción, decía, por ejemplo, Teixeira, el derecho al trabajo serviría para algo. Un Estado que no tiene medios de producción mal te puede dar trabajo, ¿verdad? Te dejará trabajar, favorecerá el empleo, pero el derecho al trabajo liberal no tiene nada que ver con el derecho al trabajo soviético. Los soviéticos te daban un puesto de trabajo porque tenían los bienes de producción. Él decía, ya lo había dicho Marx mucho antes, que realmente la colectivización de los medios de producción era necesaria para instaurar verdaderos derechos sociales. Si no, el Estado no los podía instaurar. También decía que la idea de libertad occidental no tenía nada que ver con la idea de la libertad soviética. Decía, para nosotros la libertad es la libertad de emanciparnos del Estado capitalista. Esa es la verdadera libertad para el pensamiento soviético. En una sociedad soviética, socialista, decía él, el individuo no piensa en emanciparse del Estado, ni tiene autonomía frente a él. Por tanto, la unión es total entre el individuo y el Estado y no hay el concepto de que el Estado tiene que respetar, frenar, limitarse frente a los derechos del individuo. Por tanto, la concepción soviética es una concepción colectivista, es una concepción completamente distinta de la concepción liberal que se impuso finalmente en la Carta. Pero además de la concepción liberal, el pensamiento que llegó a la Carta está hibridado también por ciertas concepciones religiosas. Algo aportaron los personalistas cristianos de Mounier o de Maritain. Sin duda, ellos querían reconciliar el pensamiento de la Iglesia Católica con los derechos humanos. La Iglesia Católica había sido muy hostil a todo el discurso de los derechos humanos tradicionalmente. Se había opuesto. No olvidemos que para Pío IX, el Papa Pío IX, el liberalismo era pecado y los derechos humanos de los liberales eran un horror. Y ya antes de la Segunda Guerra Mundial hay todo un movimiento en un sector del pensamiento católico, sobre todo Maritain va a ser muy importante, para que la Iglesia Católica se aproxime a ese discurso de los derechos humanos. Tengo que decir que nunca ha llegado a aproximarse del todo. Sabemos que el Vaticano es Estado observador, no es Estado de la ONU, no ha podido, y sabemos también que, aunque hubo un momento con Pablo VI, hacia los años 60, hacia el año 65, en que la Iglesia Católica se aproximó al pensamiento de la ONU de los derechos humanos, siempre ha sido reacia a aceptarlo en su plenitud y en los últimos años ha elaborado un discurso alternativo diferente del de la ONU y que compite con el de la ONU. Esto la gente lo suele saber poco, pero es así. Bueno, entonces, la compatibilidad de la Carta del año 48 con el pensamiento católico era posible hasta un punto, en la medida en que la Iglesia había hecho un esfuerzo de aproximación, gracias al trabajo de los demócratas cristianos y de Mounier. De facto, probablemente Hernán Santa Cruz, nombrado por Frei, por un demócrata cristiano, ¿verdad?, lleve el pensamiento democristiano sobre los derechos sociales. Fue el gran defensor de los derechos sociales en el comité. También los defendieron los soviéticos, pero con un tinte distinto, con una concepción distinta. Bien, el caso es que era compatible ya con el pensamiento de la Iglesia o iba haciéndose compatible católica. No era compatible claramente con el pensamiento soviético. Era muy difícil que los soviéticos pudieran aceptar la Carta de los Derechos Humanos y, de facto, como sabemos, no la votaron. O sea, no votaron no, pero no votaron. Todo el grupo de países soviéticos no votó la Declaración Universal. Ni la Unión Soviética, ni Bielorrusia, ni Checoslovaquia, ni Polonia, ni Ucrania, ni Yugoslavia, que estaban en aquel momento en la ONU, ninguno de ellos votó la Declaración Universal. Los 8 países soviéticos se desvincularon un poco, se mantuvieron al margen y pidieron 2 cosas. Una, que se introdujeran derechos colectivos de los pueblos, el derecho de autodeterminación, no se lo dieron, las potencias imperialistas no querían. Y otra, que se le negaran los derechos humanos, las libertades individuales, al menos a los fascistas. Y esto tampoco se le consintió en la ONU. Los derechos humanos eran derechos de todos, de todas las personas, los tendrían, fueran quienes fueran. De modo que la incompatibilidad del pensamiento liberal social, hibridado por el pensamiento social, con el pensamiento marxista ortodoxo era evidente en el año 48, y, en cambio, era compatible con el pensamiento marxista reformista de los socialdemócratas, evolucionados desde Bernstein
hacia la idea de que se podía pensar en derechos civiles y políticos individuales y, al mismo tiempo, en derechos sociales, y que se podría construir con esto una sociedad de algún modo socialista. Pero había también un sector de los presentes en la comisión que difícilmente se podían reconciliar con el discurso de los derechos humanos. Este sector era el sector de los países islámicos, pero no todos los países islámicos que estaban allí, que no eran todavía muchos, se opusieron al discurso que estaba patrocinando en este momento nada menos que Eleanor Roosevelt, es decir, los Estados Unidos. No se opusieron por varias razones. Algunos de estos países, en el caso de Irán, en aquel momento, hoy Irán es completamente hostil al pensamiento de la ONU, pero en aquel momento estaba Reza Pahlavi, estaba el Shah de Persia y estaba haciendo la Revolución Blanca, estaba occidentalizándose, dando derechos a las mujeres, era muy autoritario, por supuesto, pero estaba aproximándose al pensamiento occidental. De modo que Irán en aquel momento no tenía problema, aceptaba. Algún país como Yemen, bueno, entonces era muy pequeño, estaba muy aislado, no aceptó, ni siquiera asistió a la votación, pero no le importaba mucho a los miembros de la ONU de aquel momento. El país que sí importaba, y que era un país Pakistán, estaba en la órbita de influencia de Estados Unidos, por razón de la hostilidad con la India, que se aproximaba más a la Unión Soviética. De modo que ahí no había problema. El problema estaba con Arabia Saudí, que ha sido en eso clarísima siempre. Arabia Saudí dijo que el pensamiento de los derechos humanos que estaba oyendo exponer allí era contrario completamente al pensamiento islámico, porque el pensamiento islámico pensaba que los derechos venían de Dios, no de la naturaleza, venían de Dios. En segundo lugar, el pensamiento islámico no creía en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Sí, admite derechos de las mujeres, pero no en la igualdad de derechos. La mujer está sometida al hombre. En tercer lugar, no cree en la libertad de matrimonio. ¿Por qué no cree en la libertad de matrimonio? Porque un islámico se puede casar con una cristiana, no pasa nada. Pero una islámica no se puede casar con un cristiano. ¿Por qué? Porque manda el hombre. Por tanto, la religión de los hijos la va a decidir el hombre. Y la islámica tiene que someterse al marido no islámico. Y por tanto, los hijos no van a ser islámicos. Por eso no puede haber libertad de matrimonio en el mundo islámico. Hay una libertad parcial. Él sí puede casarse con quien quiera, impone su religión. Ella no. No hay libertad de matrimonio. Y tampoco admitían el principio de la libertad religiosa. Como saben, el derecho a la religión, en el caso de los islámicos, es el derecho a la religión islámica. Hay que decir que esta concepción también la compartió por un tiempo la Iglesia Católica. El derecho a la libertad religiosa era el derecho a ser católico. Mucho tiempo, esto se olvida. Pero para los islámicos es así. No hay libertad religiosa. Tú puedes convertirte, si eres cristiano, a la religión islámica y eres recibido muy bien. Pero no puedes, si eres islámico, pasarte a la religión cristiana. Está prohibido. Por tanto, no se admite el principio de libertad religiosa, que era una de las 4 libertades de Roosevelt y era una libertad que se iba a defender mucho en el año 48. Bueno, como vemos, aquello era muy difícil, ¿verdad? Reconciliar a países islámicos con países soviéticos, con países de tendencia más democristiana en aquel momento, con países más abiertamente liberales, modelo Estados Unidos. Aquello era muy difícil y por eso fue un episodio de la Guerra Fría. Además, lo que pretendían realmente los Estados Unidos era arrinconar a la Unión Soviética con aquella carta, para demostrar que no creían en los derechos individuales. Y era verdad, es decir, en el mundo soviético la idea de que un individuo, una persona física, puede tener derechos internacionales era una idea inaceptable. Una persona física, un individuo no puede, en el modelo soviético de aquel momento, no podía tener derechos internacionales. Los derechos se los daba la Carta de cada país, la Constitución de cada país. Creían en el derecho positivo, pero no creían en un derecho internacional de este estilo porque decían que iba a ser un instrumento del imperialismo mundial. De modo que los soviéticos pensaban que la Carta del 48 era una carta burguesa e imperialista. Y bastante hicieron que no votaron no. Simplemente no la votaron, no la suscribieron. Entre otras cosas, además, tenemos que recordar una cosa. En la Declaración Universal aparece el derecho humano de propiedad privada, también la colectiva, pero aparece el derecho humano de propiedad privada. Obviamente, esto no lo podían firmar los soviéticos, que era un derecho humano la propiedad privada, porque era un sistema colectivista, de colectivización de los medios de producción. Por eso, cuando se hizo el pacto
de derechos civiles y políticos, desapareció el derecho de propiedad privada de bienes materiales, curiosamente no los de propiedad intelectual, se mantiene la propiedad intelectual como un derecho humano, pero sí desaparece de los pactos, desaparece el derecho de propiedad privada. No está en los pactos. Es eliminado para que puedan firmar, también los países de la órbita colectivista, puedan firmar pactos en donde se habla de derechos civiles y políticos. Bueno, es lógico que con semejante tensión que se pueden imaginar entre estas concepciones tan diferentes de los derechos humanos, la verdad es que la UNESCO hizo una encuesta sobre cómo concebía cada país y cada intelectual los derechos humanos. Y la ONU se puso furiosa. Le dijo a la UNESCO que se metiera en sus cosas y no se le ocurriera volver a plantear una cosa tan difícil como esta, que ya negociarían ellos en el seno de la ONU como pudieran y haciendo equilibrios un documento, que bastante difícil lo tenían para que anduvieran haciendo encuestas. Son muy interesantes las encuestas que hizo la UNESCO, por cierto, demuestran lo que es la concepción de los derechos humanos tan diferente en unos países y en otros. Está publicada porque se hizo y se conserva. De ahí están las palabras de Techesco que decíamos hace un momento sobre la diferencia de concepción de derechos humanos. Bien, el caso es que entonces se hizo un documento que la única forma de sacarlo adelante fue decir que no era un pacto vinculante, era simplemente una declaración orientativa, un ideal para los pueblos, una utopía, que podía servir de modelo, de incentivo, pero que no era jurídicamente vinculante. Entonces, lo que me quiero preguntar ahora, y aterrizo ya en una cosa que nos importa porque es el presente, es si este documento, que originalmente no es vinculante jurídicamente, la Declaración Universal no se puede considerar un documento vinculante, lo es la Carta de la ONU del 45, esa sí es vinculante, porque la ratifican los países. Pero la declaración en origen, ahora se dice que es, pero en origen no era vinculante y además así se reconocía paladinamente, no era vinculante. La pregunta es si actualmente se puede considerar un documento vinculante o no y si se puede considerar un documento jurídico o no, de valor jurídico o no. Bueno, yo me remitiré en parte a un artículo reciente que es posible encontrar en Internet de un profesor asociado de Derecho de Extremadura que se llama Carlos Ponce Martínez, que hace un estado, ustedes le llaman el estado de arte, nosotros le llamamos el estado de la cuestión. Lo que ustedes llaman el estado de arte, nosotros le llamamos el estado de la cuestión. Bueno, pues hace un estado de arte, un estado de la cuestión, de lo que dicen los diferentes intelectuales y los diferentes juristas sobre la naturaleza jurídica o no de este documento político, que fue la Declaración Universal, y sobre su carácter vinculante jurídicamente o no. Dos temas que creo que son importantes para ustedes. Es decir, ustedes están ante un documento jurídico cuando hablan de la Declaración Universal, ustedes están vinculados jurídicamente, están obligados a cumplirlo, los jueces están obligados a aplicarlo. Esta me parece que es una pregunta importante en un auditorio como este. Pues bien, la verdad es que tenemos que recordar en primer lugar quién elaboró la Declaración Universal. Vimos que un comité. ¿Y quién la aprobó? La Asamblea General de la ONU. Pues bien, la Asamblea General de la ONU puede emitir o resoluciones o recomendaciones. Y ninguno de los documentos emitidos por la Asamblea General de la ONU, si tenemos en cuenta lo que dice la Carta Fundacional de la ONU, la Carta del 45, la Carta de San Francisco, ninguna resolución de la ONU tiene carácter vinculante jurídicamente. No puede, la Asamblea General no tiene el derecho a generar decisiones vinculantes, no puede, jurídicamente. Puede emitir documentos orientativos jurídicamente y podemos considerar que un documento que es orientativo tiene un valor jurídico, crea principios, ¿verdad? Pero no podemos considerar que sea vinculante un producto de la Asamblea General de la ONU. Pues bien, en los años 60 de la descolonización, la Asamblea General de la ONU tenía un interés enorme por los derechos humanos, porque le estaban sirviendo para descolonizarse a muchos países. Era el momento en que los derechos humanos, el discurso, podía tener una utilidad descolonizadora. Y entonces, en ese momento, estaba aumentando la ONU muchísimo de tamaño. Había pasado ya a muchos más estados que los estados originales, los
47 estados, pronto 51, después 58 que firmaron la Declaración Universal, la ONU estaba aumentando muchísimo de países. Y estos países emergentes que salían del mundo colonial, se estaban descolonizando, llegaban, ratificaban la Carta del 45 de la ONU, es decir, ratificaban que cumplirían unos derechos humanos, pero no sabemos cuáles, pero no estaban obligados a vincularse a la Declaración Universal. Entonces, la Asamblea General intentó realmente conseguir que se le permitiera a esta institución, a este órgano de la ONU, el dictar resoluciones vinculantes. Pero cada vez que lo intentaron, fracasaron. Los países que controlaban la ONU no estaban dispuestos a permitir que la Asamblea, que es mucho más democrática que el Consejo de Seguridad, en manos de unos pocos, ¿verdad?, no estaban dispuestos a permitir que pudiera dictar resoluciones vinculantes. ¿Qué dice la doctrina o la literatura jurídica sobre el carácter jurídico o el carácter vinculante de la declaración hoy? En primer lugar, tenemos que ver que hay una parte de los juristas que van a decir, por lo menos, que tiene una gran relevancia jurídica el documento o incluso que tiene un carácter vinculante. Recordemos que René Cassin, que era ese embajador francés, ese diplomático francés, que haciendo equilibrios consiguió sacar adelante la Declaración Universal, René Cassin decía que fue el principal redactor del documento, decía que la Asamblea General no podía emitir recomendaciones vinculantes, lo reconocía, pero sí podía emitir recomendaciones que tuvieran un carácter de principios orientativos y que cuando se elaboran principios orientativos, los legisladores por lo menos los tienen que estudiar y ver si pueden acomodar las leyes a esos principios. Y hay un autor, que es Szabo, sobre todo, que va a insistir en que él cree que sí, que son vinculantes a pesar de todo los principios contenidos en la Declaración Universal, porque él dice, el argumento de él es el siguiente: la Carta de la ONU dice que hay que cumplir los derechos humanos, pero no explica cuáles son. La ONU hace un catálogo, ergo, ese catálogo es el catálogo a través del cual hay que interpretar lo que el mandato de la Carta del 45. Es decir, la Carta del 45 dice hay que cumplir los derechos humanos, no tiene un catálogo. Cuando se haga un catálogo habrá que entender que ese catálogo está hecho para que se cumpla la Carta del 45. Pero esto es bastante voluntarista. En realidad, un catálogo que trata de interpretar la Carta no tendrá carácter vinculante necesariamente. Para que lo tenga tendrán que pasar otras cosas. Y lo que sí ha hecho la Declaración Universal es ser el modelo a partir del cual se han construido una serie de tratados o de convenios, de constituciones. Muchas constituciones utilizan el modelo de la Declaración Universal, entre otras la brasileña tiene una influencia clara, la española muy claramente. Y hay muchas sentencias de altos tribunales que utilizan como un documento a través del cual pueden interpretar o argumentar sus sentencias la Declaración Universal del 48. Y por eso, para muchos autores, estamos ante un caso de una declaración originalmente no vinculante que llega a serlo porque se convierte, y esto lo habrán oído miles de veces, en derecho consuetudinario, ¿verdad? Esta idea de que la Declaración Universal tiene un carácter vinculante porque hoy es derecho consuetudinario, lo repiten los defensores de ese carácter vinculante de la Declaración. Ahora bien, la verdad es que hay muchos otros autores que lo niegan, y estos que lo niegan abundan en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 90, es decir, todo el siglo XX va habiendo autores que le nieguen carácter vinculante a la Declaración Universal. Vamos a ver cuál es la posición de la ONU en un tema que como mínimo es de debate. Casi todos mis amigos de Derecho Internacional dicen que sí, que es vinculante porque es derecho consuetudinario. Pero claro, esto es opinativo también, esto es algo que se puede opinar, ¿o no? ¿Cuál es la posición de la ONU sobre el tema? En origen, claramente, renunciaron a que fuera vinculante para que saliera. Pasado un tiempo, vimos que la Asamblea General pidió que las resoluciones de la Asamblea fueran vinculantes. Y en el año 60, cuando se proclamó la independencia de países y pueblos coloniales, una declaración de la ONU, en esa declaración la Asamblea dijo
que todos los pueblos que se incorporaran como resultado del proceso de descolonización a la ONU estaban obligados a cumplir la Carta del 45 y la Declaración del 48. Claro, esto lo dice de nuevo ¿qué? ¿Quién lo dice? La Asamblea. Pero, ¿y las resoluciones de la Asamblea son vinculantes? No. Entonces, estamos entrando en una afirmación imposible. Es decir, nosotros que no tenemos la capacidad de dictar resoluciones vinculantes, dictamos una resolución para hacer vinculante la Declaración del 48. Pues mire, no. Jurídicamente no se puede hacer esta operación. Sigue siendo no vinculante, porque lo que no es vinculante es su decisión. Usted no tiene la capacidad para hacer esto. Entonces, la ONU en el año 68 estaba muy preocupada. Muy preocupada porque había elaborado 2 convenios o tratados, el de Derechos Civiles y Políticos, la PID, y el convenio, el PID, y el PIDEX, el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los había elaborado en el año 66, los había aprobado. En el año 68, ni un solo país había ratificado ninguno de los 2 convenios, ni los derechos civiles ni los derechos sociales, ninguno. Y la ONU no sabía por dónde salir. ¿Y entonces qué hizo? Reunió en Teherán la primera conferencia de Estados de Derechos Humanos, y esa conferencia internacional de derechos humanos hizo una declaración proclamando que la Declaración Universal, en todo caso, era obligatoria. ¿Para qué? Si los países no firmaban los convenios, por lo menos estaría la Declaración Universal. ¿Pero qué pasa? ¿Quién estaba en Teherán? 84 países. ¿Cuántos países había en ese momento en la ONU? En el año 68, cuando se hace la proclamación de Teherán, había en la ONU exactamente 168 países. Eran 168. Es decir, pasaban de la mitad los países que asistieron a la conferencia de Teherán, pero no eran una mayoría cualificada. Eran una mayoría absoluta, eran más de la mitad más uno, pero no eran una mayoría cualificada. Y por otro lado, una conferencia internacional tampoco podía crear derechos vinculantes. No podía hacerlo. De modo que era un buen deseo el afirmarlo. Pero hay además algo que es un agravante. En el año 93 se hace la segunda conferencia de derechos humanos internacional propiciada por la ONU. Es la conferencia de Viena. Se hace en un contexto dificilísimo. Ya los islámicos habían empezado a decir que no obedecían la Declaración Universal porque era un documento judeo-cristiano. Habían hecho en el año 81 una carta islámica. En el año 94 habían hecho una declaración, que era la Declaración del Cairo, donde se dice que bien, los derechos humanos están muy bien, pero que hay que interpretarlos a la luz de la Sharia, es decir, la interpretación religiosa que dan los clérigos del Corán. Cuando tú interpretas los derechos a la luz de la Sharia, los derechos humanos son otro discurso que no tiene nada que ver con el discurso de la ONU. Está completamente desnaturalizado eso. Y nunca se consiguió que los árabes hasta hoy renunciaran a esto. La Liga Árabe tomó el documento del Cairo y lo convirtió un tiempo después en la Carta Árabe de Derechos Humanos. En el año 2004 le pidieron que la revisara, la revisó, y lo que dice hoy la Liga Árabe es que los derechos humanos son la Declaración Universal más la Carta Islámica, más la Declaración del Cairo. Es decir, 2 cosas que se contradicen. Dicen que sí, que respetan los derechos humanos de la ONU, pero además respetan lo otro. Dice, son complementarias. No, no son complementarias, son contradictorias en muchos aspectos. Entonces, esto era una contestación muy fuerte al discurso de la ONU. Y, por otra parte, el mundo de la ONU empieza a cambiar. Cada vez hay más países. Saben que hoy hay 193 países en la ONU, ¿verdad? Y hoy muchos de estos países de la ONU ya no piensan ni siquiera como los países del tercer mundo de los años 60. Ya no tienen mucho interés en regirse por la Declaración Universal del 48, que siguen pensando que es occidentalista. Entonces, estos países van a conseguir que ya en el año 93, cuando se hace la Declaración de Viena de los Derechos Humanos, que fue un ejercicio de equilibrio en la cuerda floja que no se pueden imaginar, porque esto la ONU no te lo cuenta nunca así muy claro, pero aquello es una guerra y muy difícil. Yo digo siempre, los derechos humanos no son territorio pacífico, no. Es una cosa muy complicada. Bueno, pues
en la ONU en el año 93, se vuelve a decir que la Declaración Universal es, como en el 48, el ideal de todos los pueblos. Cuando una declaración es el ideal de todos los pueblos, no es un documento jurídico vinculante. Es otra cosa. Y esto se dice en el 93 en la Conferencia de Países. Y ahí hay muchos más países que enteran. Y actualmente yo me he preocupado de ver qué es lo que se está diciendo en la ONU. Entonces me encuentro con que en el año 2008 la Asamblea General hace una declaración sobre el 60º aniversario de la Declaración del 48. Se celebra en el año 2008. Me acuerdo que hicimos un congreso de derechos humanos muy importante en Salamanca aquel año, en el año 2008. Bueno, pues entonces, en ese momento se celebraba el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y es bastante significativo que la Asamblea General ya habla de un ideal común de los pueblos, de un ideal, es decir, no de un documento jurídico vinculante. Y en el año 2015 la ONU ha empezado a organizar el 70 aniversario, esto que estamos celebrando aquí. Bueno, pues en ese momento ni siquiera menciona el carácter de la declaración. Habla de que es un documento muy importante, pero no habla de su naturaleza vinculante. No habla de nada. No habla de si es vinculante o no. Es porque realmente la ONU no lo cree. Entonces, si hacen el ejercicio de entrar en Internet y se cogen, por ejemplo, los textos de la UNESCO, y le voy a leer el texto de la UNESCO que está colgado ahora mismo en Internet, dice así: las declaraciones no crean obligaciones legales para los Estados, ya lo sabemos. Estas reflejan principios que los Estados acuerdan en el momento de su aprobación y proclaman estándares que, sin ser vinculantes, imponen obligaciones morales. Está bien claro, ¿no? Una declaración es una obligación moral, no jurídica. Ciertas declaraciones, dice, porque me he perdido ahora tienen un fuerte valor moral. Algunas de ellas pueden volverse incluso semivinculantes, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en el año 1948. Semivinculante. No sé lo que es eso. ¿Ustedes juristas lo saben? Un poco sorprendente, ¿no?, la palabra. Semivinculante. Mire usted, una cosa, o vincula o no, pero semi, oye, me vincula un poquito, pero no del todo. No, esto no es serio, ¿eh? Entonces, lo de la UNESCO es una especie de broma. Y es que la UNESCO tiene que lidiar con los islámicos y con la diversidad cultural. Y entonces pone que es semivinculante, que es lo que es la Carta Árabe. Un poquito de Declaración de Derechos Humanos y un poquito de Sharia. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y por llegar a conclusiones ya. ¿Es vinculante o no es vinculante la Declaración de los Derechos Humanos? Para algunos es vinculante. Aquellos que creen que es derecho consuetudinario la aplicarán. La puede aplicar un juez en su sentencia, sin duda, porque como mínimo son principios rectores, principios morales, que pueden aplicarse en una sentencia. Y la deben aplicar, sí, porque ayudan a que se vaya convirtiendo de verdad en derecho consuetudinario. Es dudoso que hoy en día la podamos considerar derecho consuetudinario. Me gustaría decir que sí, pero he venido a decir lo que pienso. No está muy claro eso, ¿eh? Para la UNESCO nada, para la Asamblea General nada. Poca gente, los tratadistas, los burócratas, los especialistas, los catedráticos de Derecho Internacional les dirán que sí, y en la ONU unos textos le dirán que sí y otros que no. Así que está servida la polémica. Entonces, lo que está clarísimo es que, lo sea o no, la DUD es un documento básico sobre el que se ha construido el derecho público internacional de los derechos humanos y ha creado el modelo que está en los tratados, el modelo que está en los convenios, el modelo que está en las constituciones y el modelo que siguen muchos jueces en sus sentencias. Por tanto, es un documento de carácter jurídico muy relevante, de principios orientativos que se deben seguir, y en este momento me parece importantísimo mantenerla y luchar por ella. Y felicito a la Escuela de Magistrados porque lo esté haciendo. Primero, porque la declaración tiene límites, es verdad. La declaración era un documento de carácter liberal social que atribuía a todos los derechos humanos, y no solo a los civiles, el principio de progresividad, un principio posibilista,
se aplicarían en la medida en que se pudieran ir aplicando, pero no antes, lo cual no es totalmente vinculante. A lo mejor es lo que quería decir la UNESCO con lo de semivinculante, pero en todo caso es un documento de tinte claramente liberal social. Todos los derechos que aparecen en la declaración, todos se atribuyen a la persona. Toda persona tiene derecho a. Es individualista, es totalmente personalista el documento. No introducen un solo derecho colectivo. Se negaron a introducir hasta el derecho de los pueblos a la autodeterminación, que estaba en la Carta de San Francisco del 45. No lo introdujeron. No quiso. René Cassin renunció para no tener problemas con los países que aún tenían colonias. No la metió. De modo que es un documento de derechos exclusivamente individuales. No hay un solo derecho colectivo, ni uno solo. Y actualmente hay una fuerte demanda de ciertos derechos colectivos o de derechos duales, al mismo tiempo individuales y colectivos. Son todos los derechos de tercera generación, que no voy a entrar ahora en detalle para no alargarme, pero son derechos que tienen una fuerte demanda social y que empiezan a generar ya declaraciones y también los primeros textos vinculantes sobre o bien el derecho al medio ambiente, o bien el derecho al desarrollo, o bien el derecho a la paz, empiezan ya a tener un cierto proceso de avance hacia una juridificación. Esto no lo contemplaba la declaración, por tanto la declaración es una carta muy importante, pero no completa. No introducía el derecho a asilo, por ejemplo, esto es curioso, se introdujo más tarde en los pactos. En cambio, introducía la propiedad privada, es decir, es un documento que se explica desde su contexto, desde el contexto en el que nació. Y actualmente tiene interés, sí, por una razón. Me parece importantísimo que no renunciemos a que las personas individuales tenemos libertad, a que las personas individuales tenemos derecho, a que las personas individuales, y no solo la colectividad, tiene derechos civiles, políticos y sociales, económicos y culturales. Y eso está en la Declaración Universal. Y esa idea de que la persona es el sujeto central de los derechos humanos se volvió sobre ella en Viena, donde se hablaba ya de derechos de tercera generación, de derechos colectivos, y sin embargo se mantiene siempre esta idea de que las personas tenemos derechos, aquello que no quería, por ejemplo, el marxismo ortodoxo. Las personas individuales no tienen derechos, es el pueblo, ¿verdad?, como entidad colectiva el que los tiene. Pero fíjense qué diferencia puede haber de pensar que tenemos derechos individuales a que tenemos simplemente derechos colectivos. Voy a poner un ejemplo que es muy clarificador y con eso cierro. En la Constitución estalinista del año 36 se reconocía el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental de la Unión Soviética. ¿Y en qué consistía? En que el pueblo trabajador tenía las prensas y los órganos de prensa. Por tanto, los periódicos oficiales eran del pueblo y los periódicos oficiales decían lo que quisieran. Si los periódicos oficiales decían lo que quisieran es porque había libertad de expresión, porque era el pueblo el que tenía la libertad de expresión y tenía colectivizada la prensa. Fíjense la diferencia con el concepto de nuestro derecho a la libertad de expresión, ¿verdad?, donde somos nosotros, cada uno de nosotros, los que podemos expresarnos. Nosotros pensamos y decimos lo que pensamos, no el pueblo, nosotros. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los derechos colectivos pueden entenderse como una forma para que los individuales se realicen, o los derechos colectivos pueden concebirse como una alternativa a los derechos individuales. La Declaración Universal ha insistido siempre en que las personas tenemos derechos. El derecho a la libertad es importante. El derecho a la libertad y todos los derechos que figuran en la Declaración. Por eso me parece que luchar por ella y no perder esta perspectiva sigue siendo importante. Y por eso felicito que en un momento tan dramático como este, en Brasil, pero atención, en el mundo, porque la crisis es sistémica, no es brasileña, ustedes lo ven desde aquí, pero está generándose en todas partes el problema. Esto es un problema colectivo, no solo de Brasil, sino general. En este momento, más que nunca, los derechos de la persona, ojo, completados con los derechos de los pueblos, en los que yo creo también, y completados con aquellos derechos que son al mismo tiempo del individuo y del colectivo, como son los derechos de los indígenas, que son de cada indígena y de todos los indígenas. Son duales. Eso me parece que completa el discurso internacional de los derechos humanos, pero no puede renunciar a ese núcleo inicial tan importante, que de alguna manera nos recuerda que cada uno de nosotros sufrimos, cada uno de nosotros necesitamos trabajo, cada uno de nosotros necesitamos educarnos, cada uno de nosotros cuando estamos enfermos necesitamos tratarnos. Es decir, tenemos que seguir contando con la Declaración Universal y completarla, que es lo que está haciendo la ONU,
con otra serie de tratados o de convenios que amplíen este discurso inicial que puede quedársenos hoy, a la altura del año 2018, un poco corto. Muchas gracias.